Si este es el mapa de la región, las zonas rojas son los países que han encarado procesos de descentralización más fuertes, ¿no es cierto? Ahí tienen, por supuesto, Argentina y Brasil, los países que más han mido por descentralización el porcentaje de gasto público total en manos de gobiernos subnacionales, ¿no es cierto? Estados y municipios. Un segundo bloque descentralizador es Colombia y México, que tienen un gasto descentralizado entre el 30 y 40%, y enseguida entre el 20 y el 30%, en la situación intermedia, está Bolivia y Perú, ¿no es cierto? Obviamente las regiones con menor descentralización son los países pequeños. Lo que uno mira es que el nivel de descentralización, como pareciera que es de sentido común, es más amplio, cuanto más amplio es el territorio. Y la descentralización tiene que ver con la extensión territorial. Es la respuesta que tienen nuestros gobiernos a la organización de servicios en territorios extensos. Ahora, ¿qué pasa? Una cuestión es organizar territorios extensos, y otra cosa es organizar la producción en territorios extensos y hacer que cada región financie con sus propios recursos los servicios sociales que tiene que proveer. Y acá está el problema, cuando se confunde descentralización con un descuido de los gobiernos centrales por objetivos de cohesión social y de mantener niveles de cobertura homogénea a lo largo de todo su territorio. Digamos, parafraseando lo que dijo Rubén en términos de gasto de bolsillo, si el gasto de bolsillo en salud, ¿no es cierto?, es el más inequitativo porque hace depender el gasto de lo que tiene cada uno, la descentralización sin mecanismos de transferencia compensadores adecuados es exactamente lo mismo. Es dejar a las regiones más pobres que se arreglen como pueden frente a una demanda que hace a la igualdad de oportunidades, básicamente. Y lo que uno obtiene como pintura cuando compara América Latina con Europa es que acá cada punto de estos azules es un país de Europa y cada país mido en el eje horizontal el nivel de descentralización. Entonces España es el país más descentralizado de Europa, con cerca del 50% del gasto en poder de las autonomías y los gobiernos locales. Grecia es el menos descentralizado. Pero todos los países de Europa más o menos descentralizados tienen un desarrollo regional bastante homogéneo. ¿Por qué digo eso? Porque yo acá mido el producto por habitante de la región más rica contra la más pobre de cada país. Y Europa, la región más rica, digamos, Cataluña, tiene un producto por habitante que es el doble de Extremadura. No más que eso. ¿Por qué digo no más que eso? Porque en América Latina la situación es esta. La situación es, los países están más o menos descentralizados, teniendo que ver con su extensión territorial, pero tenemos una disparidad de producto territorial enorme, que significa entre 8, 7 y 9 países como Argentina, Colombia, Brasil y Perú, ¿no es cierto? Perú acá ya lo tenemos, debe ser creo que era 7,9 el año que hicimos esa medición. Entonces, ¿qué significa? Que es imposible que las regiones del país financien sistemas homogéneos de gasto social descentralizado, entre los cuales se encuentra la salud. Entonces, una discusión que hay que incorporar en el debate sobre el hecho de tener igualdad, cobertura amplia e igual es cuál es el nivel de gobierno responsable, no tanto de la provisión, sino como de asegurar la igualdad en esa provisión. La provisión puede estar descentralizada, pero tiene que haber un mecanismo compensador. Y lamentablemente eso es una demanda adicional de recursos. Digamos, una presión adicional sobre la cuestión del financiamiento. Bueno, esto es que es el otro punto que quería marcar. Entonces, la descentralización implica desafíos en términos de sostenibilidad fiscal y cohesión territorial y social. Antes de pasar a la parte tributaria, una imagen sobre los diferentes resultados que tienen la provisión de servicios sociales en Europa y América Latina, es este pentágono en donde nosotros tenemos el rojo es Europa y el azul es América Latina, con grados de descentralización promedio similares. Obviamente Europa tiene mejores índices de democracia, acá usamos
los indicadores de Freedom House, con cualquier indicador de democracia que sean usuales. Esta es la educación, la matrícula preescolar como indicador de educativo, la salud materna, la tasa de mortalidad infantil y los índices de pobreza. Entonces ven claramente que el problema no es la descentralización, el problema son las políticas sectoriales. La descentralización no es lo que define el nivel de satisfacción en cada, digamos, nivel de resultado de cada gasto social, sino cómo se organizan. Yo la presentación se los dejo, están clasificados cada país de América Latina, Perú está dentro del grupo similar al promedio y después cada país tiene su posición particular frente a la descentralización y los resultados del gasto social. Pero quisiera pasar el tiempo que me queda al otro desafío, que me parece que es el que más estamos discutiendo aquí, que es la cuestión del financiamiento. A mí me parece siempre importante volver a esta imagen que es la que define nuestra región. Ustedes ahí tienen los índices de Gini de cada región del mundo, ¿no es cierto? Y uno no se cansa de marcar el hecho de que América Latina es la región más desigual del planeta, ¿no es cierto? No es más desigual por un poquito, es más desigual por mucho. La distancia que hay en desigualdad entre América Latina y la que la sigue, que es el África subsahariana, es muy grande en medida del índice de Gini, ¿no es cierto? Pero además de ser la más desigual del planeta, además, o como causa o como consecuencia, cuando uno mira la presión tributaria que tiene cada región, porque la presión tributaria es el financiamiento para las políticas que tienen que resolver los problemas distributivos, básicamente es eso. Encontramos que los países, las regiones con baja desigualdad, tienen una alta presión tributaria, existe una región, lamentablemente, igual en la pobreza, con baja presión y bajo desigualdad. En general, las regiones con desigualdad en desarrollo, con desigualdad más alta que Europa, tienen presión tributaria entre 19 y 7%, y América Latina es la que tiene más baja presión tributaria de ese grupo, teniendo una desigualdad muchísimo mayor. Hay toda una discusión de si esto es causa o consecuencia, si la desigualdad es la causa de que recaudemos pocos impuestos o como tenemos pocos impuestos podemos financiar menos gasto público y por eso somos desiguales. Lo cierto es que tenemos los dos problemas simultáneamente. Y este es el problema que enfrentamos la región y Perú en particular, ¿no es cierto? Si uno quiere comparar dónde están los impuestos, cuáles son los impuestos que le faltan a la región frente a la región que nos miramos como modelo, en salud en especial, cuando miramos Europa, uno lo que tiene es que los países de la OECD o Europa tienen una presión tributaria cercana al 40% del producto, América Latina del 17%. Estamos recaudando impuestos por menos de la mitad de lo que recauda Europa, menos de la mitad. Una parte importante de esa brecha está explicada por la seguridad social, con su doble implicancia para nosotros. Pocos recursos, pero a su vez poca población cubierta por la seguridad social. Pero no es todo, todavía nos queda una brecha grande de recaudación por cubrir que no la explica la seguridad social y está básicamente, como veremos ahora, por la falta, las carencias que tiene América Latina para cobrar impuestos de mayor impacto redistributivo, básicamente el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Si uno mira la estructura tributaria de nuestra región, acá tienen en rojo la estructura en el 90, en azul en el 90 y en rojo la más reciente del 2008. La región cobra muy bajo impuesto a la propiedad. Básicamente la estructura tributaria nuestra descansa sobre el IVA y otros impuestos generales al consumo, que en general tienen muy bajo impacto redistributivo, pocos impuestos específicos, cada vez menos, que dentro de los impuestos al consumo son los que tienen más impacto redistributivo, va perdiendo impuesto a las transacciones internacionales por cuestiones de apertura y globalización, y tímidamente van aumentando en algo la imposición a la renta, pero no llega a ser la cuarta parte de nuestra estructura tributaria. ¿Qué pasa?
Por un lado, este no es un tema menor, y cuando, digamos, cuando ustedes en Perú discutan el financiamiento específico de la cobertura de salud universal, estos fondos de salud, etcétera, hay un tema que no hay que dejar de tener en cuenta. América Latina, a diferencia de Europa u otras regiones más desarrolladas, no tiene solamente impuestos de rentas generales y contribución a la nómina salarial. Muchos países de la región tienen menos incentivo a cobrar impuestos porque tienen un alto componente de recursos provenientes de los recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, no es una cuestión menor ver que México, que es sin duda uno de los países más grandes de la región, tiene como presión tributaria menos de 10 puntos de producto. Pero claro, tiene otro tanto en recursos no tributarios, básicamente provenientes del petróleo, ¿no es cierto? Chile tiene el cobre, Bolivia tiene minerales, Venezuela el petróleo, 11 puntos de producto, no es cuestión menor. Hay dos países que tienen recursos naturales renovables, no sino renovables, es un caso muy especial, que son Panamá con el canal y Paraguay con el agua. Perú tiene menos de 3 puntos de producto de recursos no tributarios que se adicionan a los tributarios. Entonces, una cuestión que uno mira en la región es que una de las razones por las cuales las presiones bajan, no la única razón, pero a su vez una demanda hacia reformas futuras, es la fuerte importancia de recursos naturales. Pero el gran faltante en la recaudación tributaria de nuestros países es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el que explica casi toda la brecha más allá de la seguridad social, ¿no es cierto?, entre la recaudación de Europa o la de América Latina. Fíjense, aquí miremos la Unión Europea o la OECD, recauda impuesto a la renta de las sociedades, para las empresas, 3,3 del producto, y 10 de personas físicas, con lo cual hace una recaudación total de impuesto a la renta de más de 13 puntos del producto. En América Latina, la recaudación del impuesto a las sociedades es algo menor, 2,8. No estamos tan lejos de Europa en recaudación de impuesto a la renta de las sociedades, pero no recaudamos impuesto a la renta de las personas físicas. La recaudación promedio es de 1,8 puntos del producto, lo que hace un total de 5. Fíjense que la brecha es de 7 puntos, 7, 8 puntos entre lo que recauda impuesto a la renta de América Latina contra Europa, y toda esa brecha es la dificultad que nosotros tenemos de cobrar impuesto a la renta de las personas físicas. Y ahí no hay un tema no menor, es las altas tasas de evasión, que nuevamente están en el eje de nuestra discusión, porque si nuestra discusión es cómo hacer para cubrir a los no formales, en una economía en donde la informalidad hace que no tengamos impuestos, que no podamos cobrar impuestos al nivel que necesitamos. Ese es un círculo vicioso que tenemos que romper, y fíjense que las estimaciones de evasión en el impuesto de valor agregado rondan alrededor del 30%, es lo usual, algunos países más que menos. Pues lamentablemente no tenemos estimación para Perú, y en impuesto a la renta hemos hecho durante los últimos 2 años estimaciones en varios países de la región. Argentina 50%, rondan el 50-60%, en Perú no escapa la regla, hay una estimación de evasión del 48,5%, alrededor del 50%. Estos estudios no nos dan una cifra exacta, pero nos dan una indicación de las dificultades que tiene cada país para cobrar impuestos. Entonces, si acá de lo que estamos hablando de financiamiento para la protección social igualitaria, creo que el mayor desafío es cobrar impuestos y cobrar impuesto a la renta, ¿no es cierto? Como imagen en síntesis, a mí se me ocurría que uno puede incorporar en un solo gráfico. Ustedes acá tienen la cobertura de salud en rojo de los países de América Latina. Puse Brasil con 100, no es el caso, como Brasil no tiene sistema segmentado, digamos, se acerca a 100, no es 100, pero la cobertura de salud es cada vez más alta cuanto más baja sea
la participación del sector informal de la economía, medida con la regla, la línea azul, y por supuesto la cobertura sigue en términos generales la tendencia que tiene la presión tributaria que tiene marcadas con las barras, ¿no es cierto? Hoy lo que ven es que solamente Brasil y Argentina son los únicos dos casos que tienen una presión tributaria superior al 30%, que aún sigue siendo muy lejos de lo que uno espera como necesario para la cantidad de servicios que se deben cubrir, ¿no es cierto? Entonces, como reflexión final, ya terminando, de lo que estamos viendo, pareciera que si uno quiere tener sistemas de salud más equitativos, es obvio que uno tiene que luchar para evitar la fragmentación, para buscar de qué manera, si a través de sistemas únicos o mixtos, logramos que las coberturas sean similares entre los distintos segmentos. El desafío más grande, sea cual sea el camino que uno quiera elegir, es cómo hacer para aumentar la presión tributaria. Si no se aumenta la carga tributaria, va a ser difícil financiar cualquier tipo de sistema que dé cobertura universal. Ahí Rubén decía, no hay ningún país que tenga cobertura razonable, que gaste menos de 6 puntos del producto. Llegar a gastar 6 puntos del producto en salud implica recaudar más impuestos necesariamente. Si se sigue el camino de la provisión descentralizada, hay que tener mucho cuidado con incluir desde el principio, y no como consecuencia de ello, sino como desde el primer momento, mecanismos de compensación para que los primeros pasos de la descentralización no agraven las brechas. Sea cual sea el camino, me parece muy importante cuidar la transición. No hay tal cosa como pensar un sistema ideal y hacerlo de un día para el otro. El sistema que tiene cada país es el que está y habrá que ir modificándolo. Y es tan importante como ver el punto de llegada, es ver el sendero de cómo se llega hacia ese lugar. Y lo que estamos discutiendo son ejemplos de otros países, pero claramente el sendero de cada país es único, ¿no es cierto? Entonces no hay tal cosa como experiencias replicables totalmente. Bueno, muchísimas gracias.